Bueno, hola, yo soy el Pasos y en este video pienso hacer una especie de, enseñar a jugadores nuevos de Victoria 2 a jugar bien el juego, en este caso con España. España siempre comienza con una revuelta de carlistas con el objetivo pues, de plantar un golpe de estado en el país y convertir a España en una monarquía absoluta. Pues toca deshacernos de todos estos y toca. España comienza prácticamente sin industrias. Comienza, comienza más o menos muy mal. Comienza muy mal. No se tiene un ejército muy grande a comparación de Francia o Reino Unido, pero sí tiene España tiene la capacidad de, o sea, bueno, el jugador en realidad puede convertir a España o volver a convertir a España en en una gran potencia tanto marítima como militar e industrial. Pero pues eso toma tiempo. Y entonces, primero, por lo menos, hay que convertir Esfera a Portugal y para poder tener más ejército, pero todavía no lo haremos, sería justificar una guerra contra Marruecos, pero todavía no. Um, Listo. Tenemos pues, que destruir estos tipos, aunque no son muchos. Uh, Organizar la armada y aprovechar los focos nacionales. En este caso solo podemos tener dos. Bueno, usar dos porque la tecnología solo nos deja tener dos. Y potenciar los burócratas. Los burócratas. Básicamente para poder sacar más provecho de los impuestos. Entonces esto lo ponemos aquí y aquí. No es necesario poner esto ni aquí en Madrid ni en Cataluña, pero no sé, me gusta ponerlo ahí como principio. Ah, no construimos nada por el momento. España empieza con no mucho dinero. Bueno, creo que todos los países no empiezan con mucho dinero. Y por el momento, como no vamos a usar tanto la armada, bajamos esto, subimos la administración, bajamos esto por el momento y subimos los impuestos. A los ricos no toca subirles tanto los impuestos porque los capitalistas son quienes tienen la capacidad de industrial el país, pero en este caso España comienza sin capitalistas. ¿Y y por qué toca dejar los impuestos de la clase baja? Aquí, pues básicamente, si uno quiere potenciarlos más, o sea, si uno quiere tener más brigadas, uno con los focos, uno con los focos nacionales, que en este caso los estoy usando para los burócratas, um, se pueden tener más, se puede tener más ejército. Pero en este caso, pues, debido a la población y que los focos están ocupados en otra cosa, no puedo crear más divisiones. Pero en este caso España, bueno, sí se puede, pero solo puedo hacer 4 en Europa y 2 en Asia. Así que uh, yo siempre sigo una especie de normativa donde por ejemplo, cada ejército de 30 tiene que tener 3 unidades de caballería, 3 de infantería, 3 de artillería y una unidad de guardia. Aunque todavía no podemos hacer por falta de tecnologías. Lo mismo pasa con los ingenieros. Entonces primero tenemos que acabar con esta revuelta. Otra cosa, sería recomendable esperar a algunos países de América desde el principio. Ejemplo, Colombia. ¿Por qué? Porque podemos hacer el canal de Panamá o también convertir en esfera Egipto
y hacer el canal de Suez. Y por el momento no recomendaría aliarnos con potencias mundiales, a no ser de que ver que alguna potencia sí acepte la alianza. En este caso, los primeros tres no quieren. Bueno, parece que absolutamente nadie quiere. Bueno, ahora aquí se pueden ver cómo hay progreso de los burócratas. Es recomendable que llegue desde como el 75 al 1% por estado. En, este, en esta sección se puede ver en dónde están puestos los focos, o en qué regiones afectan los focos. En cuanto a la economía se va a recuperar muy poco a poco, pero sí, generalmente es necesario subir un poco esto, el 35%, esperar a que se acabe la revuelta para, para poder bajar esto y poder bajar esto. ¿Por qué bajar esto? ¿Por qué? Porque las tarifas hacen que las fábricas no puedan, o sea, según yo, que las fábricas tengan que cerrar por pérdidas, por así decirlo. O sea, si uno tiene tarifas muy altas, uno tiene que subsidiar a la fábrica para que no cierre. Listo. Y ya no hay revuelta. Y estos sobrevivieron, pero no mucho. Listo. Ahora podemos, bueno, no convertir en esfera, sino aumentar la opinión en Portugal. Esto sirve para convertir a un país en esfera y que pues te ayude en las guerras. Aunque generalmente las potencias secundarias no se caracterizan por tener grandes ejércitos. Algo que sí estaría bien sería aliarse con los neerlandeses. ¿Por qué? Porque tal vez vayan a invadir Bélgica y entonces meternos contra Reino Unido y tal vez recuperar Gibraltar. Pero no recomiendo iniciar una guerra contra Inglaterra apenas empezando, porque no tenemos el mejor ejército, el ejército en las mejores condiciones, pero estaría chévere. Por el momento haré eso y esperaré a que esto suba hasta el 1. Veré si alguna potencia quiere hacerse amigo. Con respecto a la población, generalmente, un segundo que me voy a quedar en bancarrota. Prefiero subir esto antes que quedarme en bancarrota. Con respecto a la población es muy importante. ¿Por qué? Porque si entramos en guerra con alguna potencia, como por ejemplo Francia se moviliza, pues va a tener muchísimas brigadas más que España. Y en este caso, ay no. Le di a eso sin querer. Básicamente, movilizar le pegará a la economía, a la que creo, o sea, según yo, que va a hacer que, que las fábricas y que, bueno, en las fábricas en general y la producción va a ser menos eficiente. ¿Por qué? Porque si uno moviliza, va a coger generalmente siempre coge a granjeros, a obreros y a estos tipos que no sé cómo se traduce. Por cierto, toda esta rama de tecnologías es para tener focos nacionales. Aquí se puede ver que 3.5 millones de personas pueden sostener 7.63 focos nacionales.
pero la tecnología solo puede dejarnos tener dos. Por cierto, los gobiernos, casi se me olvida, los gobiernos, generalmente cuando uno inicia una partida nueva, los gobiernos liberales no son lo mejor. ¿Por qué? Porque en este caso, si miramos el Partido Conservador, no podemos construir fábricas, pero sí podemos expandir fábricas, abrir fábricas, demoler fábricas, etcétera. Pero en cambio, en este partido, ah, no podemos hacer nada de eso. Tampoco podemos invertir en proyectos. Y en este, sí deja, pero no deja. O sea, si uno tiene reformas hechas y tiene este partido o la ideología reaccionaria es, o sea, ocupa más, uno no puede hacer reformas, sino uno puede invertir reformas, lo cual tampoco es bueno, según yo. En cuanto a las colonias, España empieza con unas colonias aquí, que son Cuba y Puerto Rico. Bueno, en este caso en América también están las Filipinas y Micronesia. Siempre toca mantener esos lugares bien defendidos para evitar que, bueno, aunque nadie suele atacar a España, pues generalmente puede llegar a ser recomendable por si alguna potencia pone un casus belli para agarrar alguna de las colonias. Que por cierto, Cuba en especial tiene un problema, y es que en juego tardío Estados Unidos va a generar núcleos en Cuba, y eso le dará un casus belli gratis para declararnos guerra. Por cierto, los núcleos. Aquí se puede ver los países que están disputando por su independencia. Irlanda, Quebec, um, estos tipos, California y aquí en Texas, son países o zonas que son disputadas por otros países o países que no son independientes. Y esto, o sea, esto que se llama crisis, obviamente, es para intervenir en una crisis, o sea, o ver la probabilidad de que haya una crisis. Las crisis son para liderar países, para devoluciones de territorio, etc. Generalmente la mayoría de crisis ocurren en esta zona de los Balcanes, aquí, por estas regiones que se supondría que son griegas, pero no lo son. De vuelta a España, um, esto va avanzando, y para que esto avance rápido y poder cambiar de estado, esto tiene que estar subido al 100% como mínimo. Si no, no va a subir lo suficientemente rápido. Con respecto a las construcciones, pues hay construcciones básicas que son la fortaleza, la base naval y el ferrocarril. Obviamente no podemos construir una base naval aquí, obviamente, pero pues obviamente sí se puede aquí, y solo se puede una base naval por región. O sea, si yo construyo una base naval aquí en Barcelona, no puedo construirla ni en Tarragona, Girona o en las Baleares. Bueno, es eso. Pero las fortalezas sí se pueden construir en todas las regiones de España. Bueno, en todas las provincias. Por ejemplo, si yo hago un fuerte en Madrid, puedo hacer otro fuerte aquí en Sigüenza, Cuenca o Toledo. Bueno, esto sería como que lo primero para poder uh, estabilizar España, por así decirlo. Por cierto, no sé si lo expliqué, pero de todas formas lo explicaré otra vez. Potenciar los burócratas sirve
para sacar más provecho de los impuestos, o sea, sacar más plata de los impuestos sin tener que subirlos. Y aquí parece que ya podemos añadir a la espera a Portugal. Como he explicado antes, es para que nos ayuden en las guerras y eso. Aparte de que tendremos acceso a algunos de sus recursos. Según yo, no me acuerdo. Con respecto a las guerras, yo no soy muy bueno con las guerras. Generalmente nunca logro, bueno, a veces cuando sí tengo buenas cosas, pues sí puedo ir a atacar a algún país. O sea, algún país fuerte con mejor ejército si tengo mejor tecnología que ese país, pero no. Listo. Y aquí en Filipinas ya tenemos un ejército aquí hecho. Que por cierto, voy a mandar a hacer a Yanaskia esto y caballería. Por cierto, mira, Austria, Austria quiere ser aliado. Digamos que sí. Ahora tenemos a Austria como aliado. El problema con Austria es que sí, empieza con buena población, pero el problema es que no tiene buenas tecnologías militares. Bueno, España tampoco empieza con buenas tecnologías militares, pero por ejemplo, Reino Unido, bueno, parece que todos empiezan como que con las mismas tecnologías, pero todo siempre depende de 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 los puntos de investigación, que es que si uno tiene más puntos de investigación, uno investiga las cosas mucho más rápido. Pero España, debido a que no tiene una buena alfabetización y, o sea, España no tiene buena alfabetización, por eso no se puede, no se puede investigar tan rápido las tecnologías. Listo. En cuanto a las colonias, España tiene aquí una provincia llamada Melilla, que creo que sigue teniéndola actualmente. Y si uno potencia los burócratas en las colonias, que si aquí en Cuba, en esta isla o o en Filipinas, uno puede convertirlo en estados oficiales de España y ganar núcleos. Aunque por ejemplo, en Melilla uno empieza con un núcleo, pero por ejemplo en Cuba, Puerto Rico o Filipinas uno no tiene núcleos. Bueno, entonces básicamente para convertir en un estado uno tiene que subir los burócratas y que esto aparezca en un 100%. O mirar aquí y ver que uno, pues, que uno sea, o sea, que uno, no sé si es completamente necesario que uno sea potencia para poder convertir en estados a provincias o regiones. Bueno, en este caso sí podemos. Por cierto, esto toma un coste de 18 puntos coloniales, que es para hacer colonias, pero eso probablemente lo explique en otro video. Y vamos a hacer una base naval acá. Voy a darle acceso a estos tipos a ver si quieren ser aliados. Listo. Ya con España hemos tenido, bueno, sí, hemos tenido bastantes ingresos. Ahora tenemos, no mucho, pero sí el dinero suficiente como para poder hacer el resto de bases navales en algunas zonas en donde no había. También por aquí. O sea, es importante tener bases navales en las colonias porque si uno tiene una base naval aquí, uno puede colonizar acá o acá. Pero las bases navales pues obviamente tienen un límite por ejemplo, si yo tengo una base aquí en Granada, no puedo sustentar las cosas que estén aquí si tengo colonias aquí. Entonces tendría que hacer una base naval aquí para que así
desde esta base puedan venir por acá, hasta acá y poder sustentar las necesidades de los colonos. Bueno, eso es según yo. En este caso tengo un foco libre y lo voy a poner aquí, en Galicia. Recuerden que es hasta el 1%. 1% para que uno saque más plata de los impuestos. Eso sería como que lo principal entre muchísimas comillas, o sea, lo más importante por hacer. Por cierto, cuando uno tiene un país como esfera de influencia, generalmente uno puede hacer varias cosas en contra de otros países. Por ejemplo, sacar la embajada de un país, en este caso el Reino Unido, porque está influyendo en Portugal. Listo. Por cierto, aquí se puede ver todo lo que España tiene, que si flotas, ejércitos o, bueno, influencia y focos nacionales. Todo eso se puede ver aquí, aunque uno puede seleccionar aquí qué quiere ver y qué no quiere ver. Listo, aquí ya llegó al 1 en Andalucía y ahora lo ponemos acá. Ahí no, esto no. Esto. Por cierto, es recomendable tener ejércitos agrupados porque así se pueden organizar más obviamente, porque solo están bajo órdenes de un solo general. De hecho, en las provincias, por ejemplo, aquí se ve que esta provincia, que Málaga hay montañas, que aquí en Sevilla son llanuras, y que, por ejemplo, bueno, en esta provincia, pues hay diferentes latitudes, y eso obviamente influye en los suministros del ejército, que si les llegan o no. Hay provincias que actúan parecido a otras, por ejemplo, he visto que si uno tiene un ejército grande, por ejemplo, ah, aquí en Cáceres estaría igual de bien suministrado que aquí en Badajoz. Pero que si, por ejemplo, llevo un ejército de 45 a colinas o a las montañas con la tecnología que tengo, empezarán a desgastarse y a perder tropas. Con respecto a la industrialización, eso lo voy a tocar cuando ya en casi todos los estados, en la mayoría de estados de España, ya tenga el 1% de burócratas. Y como pues en este momento tenemos buena economía y, o sea, esto no me había pasado, que pudiera ser más, más brigadas sin tener que subir tanto, esto no me había pasado. De hecho, creo que es de las primeras veces. O sea, yo soy un jugador promedio que simplemente está haciendo un video para intentar ver cómo le va en YouTube. Tampoco es que vaya a vivir de esto, a no ser de que de verdad me vaya bien. Parece que Prusia está en guerra con Reino Unido. Por cierto, países formables. Ejemplos a Italia y Alemania.
Generalmente, pues obviamente hay países que, que antes que, que existían antes y que ahora forman parte de otros países, por ejemplo. Ese es el caso de Prusia o de Bavaria o de Hannover. Y básicamente para poder unificar Alemania, por ejemplo, primero, ah, para unificar Alemania, cualquier país con núcleos de, de Alemania, obviamente, ah, pueden unificar Alemania. En este, aunque Austria también puede, pero en realidad no tiene ningún núcleo alemán. Pero puede, pero si uno puede, si Austria deja de ser potencia, uno puede declararle la guerra a Austria para convertirlo en esfera y así unificar Alemania con, con todos estos y aparte también con Austria. Por el momento no tengo nada más que explicar por ahora. Y voy a poner a hacer esto. Yo lo hice acá, acá. Listo, entonces quitamos el foco de aquí y lo ponemos acá. Me faltan estos dos estados. En las colonias es opcional el poner burócratas para convertir esto en estados, pero generalmente toma mucho tiempo. Por cierto, este es el Victoria 2 Vanilla, o sea, completamente Vanilla. No tengo ni el IPM ni el Icon Project mod. Esto es 100% Vanilla. Y por en cuanto a flotas, pues por el momento no voy a centrarme tanto en eso. ¿Por qué? Porque todos los barcos que tiene España en realidad están obsoletos y se supondría que bueno, excepto estos, pero se supondría que tendría que investigar las tecnologías para poder construir que si el que si el transporte a vapor o fragatas a vapor. Pero por el momento no puedo. ¿Por qué? Porque estoy falto de tecnologías y no tengo la suficiente alfabetización como para poder investigar eso rápido. Ponemos hasta aquí, esto ya se va a terminar y tendría que poner esto aquí. El foco que acabo de ganar lo pongo aquí. Las decisiones, generalmente todas las decisiones sirven para ganar prestigio o, o, o que aparezca algún evento. Aunque generalmente nunca suelo leer mucho de esto. Así, tecnologías. Las tecnologías pues obviamente sirven para actualizar más lo que tiene un país, que si ejército, transporte o marítimo o naval o como se diga. Y eso es importante pues para, por ejemplo, España pues solo tiene 27 arcos que están repartidos en Cuba, en España y en Filipinas. Pero en este caso el rey, bueno, la IA de todos los países siempre suele mandar todos los barcos a pues al país en sí. Y si uno entra en guerra con el Reino Unido, pues es prácticamente imposible cruzar por aquí sin que los ingleses tengan
toda su flota en alguno de estos muelles. Es por eso que no siempre, pero es recomendable que si uno entra en guerra con Reino Unido, pues bueno, los ingleses no son buenos con, con el ejército en tierra, pero sí son una muy buena potencia naval. Y muy probablemente, por ejemplo, si el Reino Unido entra en guerra con Francia y España, pues en este caso los dos países más capacitados para estar en guerra con Reino Unido serían Francia y España. Pero el problema es que, pues, un problema que yo veo es que las regiones de España son demasiado grandes a comparación de las regiones francesas o las británicas. Y pues como uno solo puede tener un solo muelle por cada provincia, pues España está en una desventaja muy obvia. De hecho, aquí en Sudamérica se puede ver que las regiones son exageradamente grandes. ¿A razón de qué? No tengo ni la menor idea, pero o sea, o sea no como que los de Paradox no se tomaron el tiempo suficiente como para primero para hacer las regiones más grandes, bueno, más pequeñas en realidad, y segundo para hacer las provincias más pequeñas. ¿Por qué? Porque dime en qué país ves una provincia así de grande. Bueno, como sea. Bueno, mira, Portugal ya nos mandó Valencia. Bueno, aunque hay un país en el que sí se... Ay, demonios. Eso nunca me gusta que pase. Bueno, no importa. Básicamente el único país en donde sí he visto que pasa eso, en donde hay regiones gigantescas, es en Canadá. Miren que si Colombia, esto, o Quebec, pues tienen regiones gigantescas. Aunque esto en la vida real pues no influye en las industrias ni nada, pero pues como este es un juego y uno solo puede construir de a 8 fábricas en por cada estado, pues es un poquito fastidioso. Listo. Recomendaría dejar solo 2 focos para España y empezar a poner aquí focos de burócratas para poder empezar a hacer que estos lugares, bueno, las colonias, que las colonias dejen de ser colonias. Y los otros 2 focos que quedaron aquí, usarlos para incrementar la alfabetización al máximo. Aquí se puede ver cómo va aumentando, pero en las colonias, como había dicho antes, siempre va a pasar que, los burócratas van a subir muy lento. ¿A razón de que? No tengo la menor idea. Supongo que porque son colonias y es mucho más caro convertirlas en estados. Pero por ejemplo, aquí en África si uno coloniza en alguna parte y potencia a los burócratas, según yo uno puede convertir convertir una región en un estado bastante rápido. Como sea, sigamos. ¿Cuánto tiempo llevo de grabación? Bueno, llevo media hora. Yo diría de seguir. Que esto sea como una especie de guía entre muchísimas comillas. Tengo que esperar a que esto se termine de subir. Mientras tanto, podríamos construir esto y esto en estas regiones para así tener una especie de defensa mejor en las provincias donde se construyó. Generalmente
es más difícil jugar con países sudamericanos. ¿Por qué? Por lo poco poblados que están. Por ejemplo, aquí se ve que Argentina es gigante, pero solo viven 200.000 personas en Argentina. Y pues en, en Brasil viven 1 millón, en México 1 millón. Y en países más pequeños, como ejemplo Colombia, pues son muchísimo más pequeños, pero sí, o sea, están más densamente poblados. O sea, la población no se concentra únicamente en un solo punto del país, sino que se distribuye en varias partes. Por ejemplo, aquí en Colombia, la región, pues obviamente las regiones más pobladas en todos los países pues son las capitales. Pero pues aquí se alcanza a ver rojizo, que si un rojo ligero en Cartagena, un poquito verde oscuro en Panamá, pues sí, eso. Bueno, con respecto a esto, tengo que esperar a que estos lleguen al uno, lo cual falta poco. Mientras tanto, podríamos justificar una guerra contra Marruecos. ¿Por qué? Porque lo bueno es que Marruecos es un país no civilizado y aparte tiene muy poco ejército, lo cual nos va a ayudar a que si ganar prestigio, que si ganar más terrenos y etcétera. De hecho, siempre que uno gane territorio uno puede construir más ejército. Mm, ¿Por qué? Pues porque pues como los países están poblados, pues obviamente uno puede coger esa población y mandarla y hacer que los soldados que pues era en este caso eran marroquíes que, que ahora sean soldados españoles. Aunque cuando uno conquista un país, hay, o sea, no es una probabilidad muy alta, pero sí suele pasar que hayan revueltas. O sea, revueltas que tengan el objetivo de... O sea, creo que las revueltas funcionan así. Que si los rebeldes logran tomar todas las provincias núcleos de Marruecos, en este caso, si estuviera completamente anexado, a Marruecos se independiza. En el caso de que no lo logren, pues no se van a independizar. Bueno, ahora para subir esto, aparte de tener esto subido, la educación, voy a bajar los impuestos porque se están quedando pobres. Voy a bajar esto también. Y esto, ¿por qué no? Por el momento. Ah, Básicamente se necesita este foco, potenciar los clérigos. Y eso es para alfabetizar a la población de las regiones en donde están puestos los focos. Listo. Ya tenemos el casus belli, el, bueno, la justificación de guerra contra Marruecos. Podemos demandar cualquier estado menos el estado en donde queda la capital. O sea, puedo demandar. Ay, esto no, esto. Puedo demandar todo excepto este. Que, que por cierto, no me refiero a que puedo demandar absolutamente todo Marruecos, sino que solo puedo escoger una, una región para una sola región para conquistar, en este caso um, al Rif. Muy plural, bueno, uno siempre puede, si a uno le da lo suficientemente bien en la guerra, uno puede venirse aquí y añadir otro objetivo de guerra, que pues podría ser que si
convertir en títere a Marruecos, que si coger otro estado, etc. Bueno, estamos en guerra con Marruecos. A ver si estos tipos nos dejan pasar a través de Gibraltar. No, no nos dejan. Básicamente Gibraltar y, y este lugar es para... sirven para poder pasar entre África y Europa. Pero pues como en la guerra de sucesión perdieron Gibraltar, pues ya no pueden pasar fácilmente. Bueno, en el juego, en la vida real, pueden pasar más fácilmente desde aquí. Como sea, ya estamos en guerra con estos tipos y tendríamos que mejorar relaciones con estos tipos para que nos dejen pasar. El problema es que estos tipos están en cordial con Marruecos. Espero que no se vuelvan amistosos. Y ahora tengo que poner a hacer por lo menos unos cuantos barcos de transporte. Los barcos de transporte pues obviamente sirven para transportar el ejército. Para transportar el ejército, hacer desembarcos, etc. Por cierto, respecto al foco para potenciar los clérigos, recomiendo que por cada estado, o sea, en este momento, que en cada estado uh, haya por lo menos un 3% de burócratas, de clérigos por estado. O sea, que el 3% de la población sean clérigos. Listo, ya investigamos esto y ahora sí podemos construir ferrocarriles, pero los únicos lugares donde podemos construir ferrocarriles son en las tierras de cultivo, en las praderas y en los bosques. No, por el momento no podemos construir ni en las colinas ni en las montañas, tampoco en las selvas. En cuanto al tema de políticas, las, las reformas aparecerán en cualquier momento en el que o sea, no estoy informado de cómo funcionan las reformas, pero básicamente hacen que específicamente el Partido Conservador gane más influencia. Aunque, bueno, aquí aparece que empezaron las elecciones en España, pero esto solo es para escoger el tipo de gobierno. ¿Por qué? Porque las monarquías tienen la... O sea, cualquier tipo de monarquía puede venir aquí y decir, no, pues yo quiero tener como partido gobernante a la Comunión Carlista. Eso se puede hacer, pero como estamos en elecciones no podemos hacerlo hasta que terminen las elecciones. Aquí se puede ver que si lidera a ciertos países que en este caso no podemos liderar, pues porque estamos en guerra con Marruecos. Las decisiones y aquí se ven los movimientos, que son básicamente gente que quiere conseguir la independencia de un país o dar un golpe de estado. Bueno, sigamos con la guerra con estos tipos. Una recomendación es venir aquí y investigar alguna de estas cosas. Por ejemplo, esto. Y es importante que si uno está construyendo una flota, no suba esto. Toca subir los impuestos al máximo y ver que se podría bajar, pero en este caso no podemos bajar nada. Toca esperar a que se construyan los barquitos. Aunque por el momento no estamos perdiendo tanto dinero. Ya se va a terminar el ejército de aquí y los barcos ya se empezaron a construir rápido. Luego, o sea, según yo, España es un país un poco difícil. ¿Por qué? Porque
España empieza con 4 millones de... con una población de 4 millones. Por en cambio Francia pues empieza con el prácticamente el doble y pues el, Re- el Reino Unido pues empieza con casi, o sea, superpoblada. ¿Por qué? Pues porque toda la población o todo el ejército viene aquí, de la India o de aquí de Australia, lo cual genera un completo desbalance, aunque no creo que un país vaya a dejar prácticamente indefensas todas las zonas de aquí únicamente por llevar todo el ejército aquí. Aunque, pues sí, la Segunda Guerra Mundial, pues, bueno, por el momento no estoy haciendo tantas acciones, sino que estoy esperando a que estos tipos me dejen pasar a través de Gibraltar. Ah, por cierto, los muelles sirven para tener más puntos coloniales. Lo mismo con los barcos, excepto con los barcos de transporte. O sea, si yo me pongo a hacer harto, hartos, hartos barcos de estos, voy a tener más puntos coloniales. Si hago, si hago fragatas, pues voy a tener más puntos coloniales, pero no tantos como si hago estos. Y estos, pues no dan nada de puntos coloniales. Listo, ya se terminó este ejército. Voy a mandar los barcos para acá. Tam, y tam. Listo. Ah, y este. Y falta por construirse dos. Y aquí pongo para que se vengan para acá. Ya se terminó de hacer. Listo. Ahora sí podemos ponernos a mandar gente, porque ya tenemos los barcos suficientes para mandar gente a invadir Marruecos. Menos mal que los ingleses no le dieron acceso militar a Marruecos, aunque Marruecos tampoco es que vaya a destruir a España tan fácil. Como sea, nos podemos a invadir a estos tipos. Por cierto, los barcos, si se alejan demasiado de alguna costa, am, van a empezar a desgastarse tal como el ejército. Pero en este caso, si se pierde por completo el barco, no se puede recuperar, a no ser de que construyas otro. Voy a coger estos, los mando para acá. Voy a hacer que estos se suban. Que vengan por acá. Hacer que se vengan por acá. Mandar a estos para allá. Para que no se pongan a desocupar esta zona. Bueno, se pusieran a desocuparla, pero no estaban viendo esto. Ah, por cierto, los países incivilizados como Marruecos, China, Japón o Corea no pueden investigar tecnologías, ningún tipo de tecnología. Es por eso que primero tienen, o sea, para que un país pueda convertirse en un país civilizado, uno tiene que potenciar esto. Tener más puntos de investigación. Me empezó a doler la garganta. Bueno, y hacer reformas con los puntos de investigación para así poco a poco. Ay, no, por allí, por allá.
para así poco a poco pues poder civilizar un país. Ah, por cierto, todavía no mando un ejército grande para aquí. ¿Por qué? Porque, pues primero, como estas, estas provincias son montañas, pues primero se va a desgastar el ejército. Segundo, pues como son montañas de otro país, así, aún así si mando un ejército lo suficientemente grande como para tomar la provincia rápido, o lo suficientemente pequeño como para que no se desgaste, pues queda un poquito difícil y aparte pueden hacer otra guarnición para desocupar esa región. Ah, por cierto, los generales funcionan de la siguiente manera. Cada general tiene, tiene una especie de estadísticas. Entonces, si cada general, pues, o sea, un general se puede destacar por ataque, puede destacarse por defensa, puede destacarse por cualquier cosa, incluso por cosas negativas. Ah, siempre los generales que tengan malas estadísticas, no es recomendable ponerlos, obviamente, sino que es recomendable tener generales que tengan buen ataque y eso. Mando estos tipos por acá, cojo estos, los mando por acá, vente para acá. Y así, por cierto, los barcos pueden servir como puentes desde diferentes provincias, por ejemplo. Pues, como pueden ver, si yo tengo los barcos aquí, ah, el ejército puede irse por aquí, venirse por aquí y venirse para Cartagena. Y ahora sí mando a estos tipos por acá. Listo, ahora que terminamos la guerra con Marruecos, ahora sí podemos centrarnos en otras cosas como industrializarse y eso. Por el momento voy a quitar esto porque prefiero industrializarme rápido en vez de poner esto. Así que voy a poner capitalistas. Capitalistas. Listo. Esto va a empezar a subir muy poco a poco. Y van a aparecer aquí proyectos para hacer. Y uno tiene que subsidiarlos desde el principio. Y bajar los impuestos de la clase alta. Y ya podemos empezar a primero ver si esto lo puedo bajar. Sí, puedo bajarlo. Esto lo voy a bajar. Esto lo voy a bajar. Esto lo voy a bajar. Y esto un poco. Esto un poco. Esto un poco y esto un poco. A ver cómo va. Sigo perdiendo dinero. Tengo que dejar las tarifas un poquito altas. Bueno, no tanto. Ahí en el 10% por ahí. Listo, uno tiene que subsidiar los proyectos, pues ¿para qué? Ah, para que los capitalistas que estén invirtiendo no pierdan plata y así que pues, o sea, que empiecen a ganar con las fábricas que hacen para que así poco a poco pues puedan subsidiarse ellos mismos. Por cierto, para que los capitalistas se pongan a construir cosas, uno tiene que investigar cosas aquí, de todas estas ramas. Sigo perdiendo dinero. Lo dejaré por ahí. Listo. Voy a ponerme a investigar esto que me da más eficiencia en los impuestos. Y voy a mandar estos tipos para acá. Voy a quitar esto. Y a estos tipos les falta artillería. Mm,
listo. Poco a poco, pues aquí se puede ver lo que las fábricas que se están haciendo. Y aquí los proyectos que en los que se están haciendo en el país. Es por eso que toca ahorrar harta plata para poder invertir. ¿Por qué? Porque si no uno no tiene plata para poder invertir en los proyectos. Por cierto, todos estos tipos de mapa es para ver que si infraestructuras, tal y eso. Mm, yo pondré a construir esto, 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 esto. Prefiero ponerme a construir esto para que los capitalistas se enfoquen más en construir fábricas que en construir ferrocarriles. Y una revuelta 27 aquí. Toca acabar con esos tipos. Por cierto, todas las rebeliones nunca van a aparecer con tecnologías militares. Siempre van a aparecer como si no hubieran nunca investigado nada. Es por eso que aunque tengan una división casi en igualdad numérica o en superioridad numérica, uno puede prácticamente ganarles fácilmente. Listo. Por cierto, esto es para hacer que el ejército se recupere, para que se recuperen y no se queden tan mal. No se recupere del todo. Tanto. Un momento por acá. Y cuando se termine ahí. Por cierto, algo hoy es que si una edición está entre, yendo entre diferentes provincias, pues si está yendo desde una provincia que si plana a esta, pues obviamente va a tardar más. Si va de montañas en montañas va a tardar más. Y pues si entre estos, pues lo mismo, pero en menos tiempo. Me duele la garganta. Listo. Que por cierto, lo de que yo construya los ferrocarriles manualmente sirve para que los, para que los propios capitalistas no se pongan a construir ferrocarriles y así hagan proyectos para construir fábricas. Y aquí se puede ver las fábricas que España ya tiene una fábrica, un aserradero en Castilla la Nueva. Ah, una fábrica de fertilizantes en Valencia y ya. En este momento ya hay como una buena cantidad de capitalistas en las regiones principales, así que voy a quitar esto y los voy a poner por acá. Perdón, hayan llamado para despedirme, es que es bastante tarde en mi país.
Bueno, mm, como decía, ya hay como que hartos capitalistas en aquí y aquí. Así que pondré capitalistas por acá y luego los pondré por alguna otra región. Ah, por cierto, uno siempre tiene que fijarse en estos eventos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este evento uno solo uno solo puede tomar una decisión, que pues es esto. Pero hay otras en donde uno puede perder prestigio, ganar prestigio, a ganar infamia, que es, o sea, la infamia, bueno, en este caso no tengo infamia porque ya pasó el tiempo suficiente como para perderla, pero la infamia sube cuando uno crea una justificación de guerra contra un país incivilizado, bueno, contra cualquier país, y baja liderando países o dejando que pasen los meses. Miren, por ejemplo, aquí me dan entre dejar que suba la militancia en cierta provincia, que no me acuerdo, bueno, no sé en dónde, o ganar 3 de militancia y 2 de conciencia. Yo siempre le doy a esta, porque si no gano tanta militancia. La militancia es lo que hace que hayan revoluciones, revueltas, etcétera. Aquí puedes coger dos cosas, que si la cámara alta se vuelva más conservadora o un 5% más liberal. Y pues como esto me da prestigio, pues me sube el prestigio. Ay. Listo, ahora me pondré a investigar esto y luego esto. Tengo que investigar mejores barcos para así tener más puntos coloniales para cuando empiece la colonización de África. Ah, por cierto, creo que no lo terminé de explicar. Uno tiene que tener como esfera de influencia a estos países. O sea, bueno, en este caso, Prusia o Austria tienen que tener como esfera a estos países pequeños. O viceversa. Pero básicamente siempre suele ser o Prusia o Austria. Y entonces, cuando los tiene como esfera de influencia, am, en el caso de Prusia puede formar un país llamado Confederación Alemana del Norte y Austria, no sea, o sea, Prusia se unifica con todos estos países, pero en el caso de Austria, Austria lo único que hace es unificar estos países, no se crear la Confederación Alemana del Sur, todo esto, solo se queda con esto. Y entonces, pues, en el caso de la Confederación Alemana del Sur, que todavía no existe, ¿por qué? Porque casi nunca puede existir por esta provincia, que siempre Prusia tiene poder sobre esta provincia, la cual no deja a Austria crear la Confederación Alemana del Sur.
Por cierto, esta decisión en donde aparece que si excelente o ayuden a los jugadores locales sirve para que haya menos militancia, aunque la baja un poco evita que, que la clase baja se ponga en contra del gobierno. Voy a ver en donde me falta construir ferrocarriles para que no se pongan a construir los ferrocarriles en el resto de España. Que parece ser que ya los construyeron en todo lado. Listo, voy a mover los focos a alguna otra región, por ejemplo, aquí y aquí. Por cierto, otra cosa, si algún jugador bueno de Victoria 2 se pone a ver este video, muy probablemente no le vaya a gustar la forma en la que juego. ¿Por qué? Porque yo me considero un jugador normal, un jugador promedio. No, no me considero jugador pro, ni, pero sí un jugador promedio. Bueno, ahora tenemos a 3 de poder industrial, lo cual sigue siendo bueno, pero pues sigue siendo muy poca industria. Solo tenemos como una fábrica por región. Ven que las tecnologías se investigan un poco más rápido si uno tiene mejor alfabetización en las regiones, aunque no alfabetice mucho en ciertos lugares. Esto no podré esto. Por cierto, México es un país difícil de jugar. ¿Por qué? Porque siempre empieza en una guerra con Texas, que en este caso ya forma parte de Estados Unidos. Pero el problema es que si Estados Unidos ocupa cualquier provincia de Texas, va, va a crear una decisión que hará que Estados Unidos gane núcleos en todas las regiones de aquí. Que si en el resto de Texas, en Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah y California, pues Estados Unidos tendrá una justificación de guerra gratuita en contra de México. Y pues como la diferencia demográfica, pues básicamente Estados Unidos está 3 veces más poblado que México y son casi igual de grandes. Donde primero México tiene desventaja por las tecnologías y los puntos de investigación. Y pues por la población, porque no puede tener tanto ejército como Estados Unidos. Listo, como ya no están creando tantos proyectos, pues puedo utilizar esto para poder incrementar la alfabetización en algunos lugares. Por cierto, siempre es recomendable tener en números verdes este número. ¿Por qué? Porque son las ganancias diarias. Si uno empieza a perder plata tanto aquí como en lo que aparece aquí,
uno puede caer en bancarrota. Y si, y bueno, uno no cae en bancarrota inmediatamente cuando esto llega a cero. Uno empezará a tomar préstamos para poder pagar las cosas del país y eso. Pero en caso de que eso no sea suficiente, pues el país se declara en bancarrota y todos los países a los que te dieron préstamo a ti tiene, tienen una justificación de guerra para que les vuelvas a pagar aunque no tengas el dinero. Por cierto, esta pestaña yo nunca me he fijado en esta pestaña, pero son los bienes que, que se venden en España. Bueno, que se venden de forma internacional. Por ejemplo, aquí uno puede ver el mayor productor de municiones o el mayor productor de armas de fuego pequeñas o el mayor productor de artillería y eso. En este caso España pues no forma parte de ninguno. ¿Por qué? Porque apenas está industrializado. Luego algún otro día haré un tutorial con México o con Colombia, Argentina o algún. ¿Cuánto tiempo llevo? Uy, llevo 2 horas. Bueno, ay, no, solo llevo 1 hora y cuarto. Bueno, ya se industrializó de una forma penosa España, lo cual es bueno. Mm, y también ya, ya se subieron estos, etcétera. Bueno, yo creo que por el momento voy a poner a hacer un ejército que se va a controlar aquí en Valladolid y se va a componer. Todavía no puedo construir esto, demonios. Ah, de esto, de esto, de esto y de uno más de infantería porque no puedo construir otra cosa. Por cierto, siempre que investiguen una tecnología que traiga algo mejor de lo que tienen, construyan, bueno, pongan a hacer de eso. O sea, por ejemplo, puedo hacer unas fragatas mejores, pero a cambio tengo, bueno, y por eso tengo que deshacerme de las fragatas viejas. Vamos a ver. Y tregua hasta el año siguiente. Bueno. Por cierto, la tregua simplemente es para evitar que uno abuse y le declare la guerra sin razón alguna a un país. De hecho, en el Victoria 2, sin DLCs ni nada, el Victoria 2 nada más salir, uno podía declarar guerra cuando se le diera a uno la gana, literal. Voy a investigar esto y voy a mover esto y esto lo voy a poner aquí y aquí.
Todo esto para que aumenten estos puntos. Por cierto, uno puede poner una especie de marcador en una provincia para que todo el ejército, bueno, que todas las nuevas brigadas de ejércitos se vayan para aquí. Lo cual sirve para que uno no tenga que ponerse a organizar de forma individual cada brigada para que vengan por sí solos, sino que uno puede poner a hacer cierta cantidad de brigadas para luego eso, poder, para ya tener, o sea, para ya tener organizadas todas las, las guarniciones barra brigadas. Por cierto, en América, por ejemplo Colombia, ah, es muy difícil jugar. ¿Por qué? Porque primero uno empieza con esta provincia que se llama uh, Marabaitana. Bueno, eso. Y entonces el problema es que Colombia no tiene un núcleo aquí, pero Brasil sí tiene un núcleo aquí. El problema es que pues Brasil quiere recuperar ese territorio que no es, que ni siquiera es considerado territorio propio. Por cierto, construir ferrocarriles en países que no sean España también contará como poder industrial. Listo, que puedo poner a hacer aquí en Asia. Poner a hacer más cosas como esto y caballería. Y olvidé poner el punto para que todos los arcos se reunieran aquí. Ven aquí. Ahora cuando un barco se construya va a venir aquí a Cartagena. Voy a poner esto aquí. Ya solo me falta Extremadura para que en toda España para tener un 2% de clérigos en España. A ver si estos tipos están haciendo más proyectos, no.
Listo. Puse a hacer una flota completamente nueva. O sea, básicamente me deshice de las fragatas antiguas y de los barcos de transporte. Miren, se acaba de unificar la Confederación Alemana del Norte. Y el nombre de Dinamarca está mundial. Bueno, no importa. Ay, me duele la garganta bien feo. Podría poner como punto de control hacia este lugar. Y aquí en América, Cuba. Estos tienen infantería. Puedo poner esto, esto y esto. No, tú, vente para acá. Puse a construir tantas cosas que ya empezó a caer la economía. Voy a bajar esto. Prefiero subir esto, y así que eso se ponga más mejor. Wow. Ya, ya puedo crear una justificación de guerra contra estos tipos para conquistarlos. Iré creando la justificación, pero tengo miedo de que se metan los ingleses. Aunque ya me estén influyendo, tengo un poco de miedo. Por cierto, el casus belli para conquistar un país siempre da muchísima infamia. Ahora tengo 19 y el máximo es 25. La militancia se pierde cada mes, por cierto. Y miren, en Cuella están a un 2% de que puedo convertir el lugar en un estado. Falta muy poco y voy a cambiar esto a acá. Suecia quiere ser amigo. Ok. Las dos Sicilias. Ok. Ya se terminó la tecnología. Y los voy a convertir en esfera de influencia. Voy a investigar esto para poder construir ahí y luego investigaré algo más. No se me olvide esto por el momento. Ya casi está el 99. No, al 98. Falta poco, falta poco. Bueno, se están construyendo los barcos, la infantería, el ejército que puso construir aquí en Cuba. Y el ejército que puso construir en Puerto Rico. Bueno, todo está yendo bien. Hasta que sube y baja. Esto. Ya puedo potenciar esto.
Voy a poner a ampliar todos los puertos que pueda. Esto ya se terminó. Voy a investigar más de la tecnología de esto. Voy a ver si los ingleses me quieren dejar pasar. Demonios, solo tengo 5 barcos. Cuando expire esto, el 22 de diciembre, espero que esto ya se termine. Estaré pendiente de que no llegue diciembre antes de... Pero ¿por qué precio tan caro? Bueno, no importa. Ya tenemos todo eso. Listo. Falta que se termine el barco que está viniendo y el barco de las Islas Canarias, que olvidé expandir esto. Listo, ya tengo los barcos suficientes como para poder invadir Marruecos. Voy a mandar esta flota ahora aquí, voy a mandar a estos tipos aquí. Voy a dejar a estos tipos en Sevilla. Y voy a declararle la guerra a Marruecos. Y empiezo a invadir Marruecos para conquistarlo. Listo. Marruecos no tuvo tiempo para poder construir un ejército mientras estábamos en tregua. Voy a partir este ejército. Voy a coger esto. Voy a coger
estos los mandaré por acá, estos por acá. Y que empiecen a ocupar tanto Fez como montaña. Ah, esto no, esto no, esto no, esto. Tú, vente por acá. Listo, yo creo que así como estamos, estamos bien. Mejorar la opinión en Suecia. Veamos si se están yendo de Europa. 14 migraciones a Brasil. Ah, bueno. Y tú ven a ayudar a estos tipos. Listo. Ocupo eso. Y voy a partir esto un poco para que pueda recuperar si no se desgasten tanto. Y bueno, voy a conquistar Marruecos y voy a acabar el video. ¿Por qué? Porque quedó muy largo y muy probablemente voy a tener que dejar esto durante toda la noche. Esto está bien, todo de pana. Voy a mandar estos para allá. No sé por qué Portugal quitó la alianza. Y ya puedo convertir definitivamente a estos tipos en mi esfera de influencia. Y ahora ustedes vengan por acá. Bueno, supongo que el video lo voy a despedir aquí. Ya es 1 hora y 35 minutos de grabación. Espero que tanto el gameplay como el
tutorial entre muchísimas comillas les haya gustado, que hayan ido adelantando poco a poco para aprender un poco de cómo funciona este juego. Y eso, eso sería todo. Y supongo que mañana haré un video de Minecraft o de alguna cosa que se me ocurra mañana. Bueno, adiós.